poner el broche a este encuentro global de parlamentarios. La última mesa, lo mejor no, suele ser para el final, se suele decir. Bienvenidos todos. Estoy en compañía de portavoces de los diferentes grupos parlamentarios en la Comisión de Sanidad del Senado, por parte del Partido Socialista. Carmen Martínez, bienvenida. Bienvenida vosotros a Valencia, mi tierra. Estoy encantada de estar aquí. Y nosotros también. Por parte del grupo de Vox, David García, igualmente bienvenido. Muchas gracias. Y nos sigue de forma telemática, en este caso de la Comisión de Sanidad del Senado, Enrique Ruiz Escudero, por el Partido Popular. ¿Qué tal, Enrique? Hola, muy buenos días. Muchas gracias. Pues, sin más espera, vamos a abordar algunas cuestiones de las que se está hablando en la actualidad en las diferentes cámaras parlamentarias. Sí les pediría, dado que tenemos varias cuestiones que poner por delante, en la medida de lo posible, pues cierta concreción para que podamos abordarlas todas con tiempo, pero yo creo que vamos bien de horario, así que no debería haber ningún problema. Si les parece, comenzamos ya. Empezamos con la Ley de Creación de la Agencia de Salud Pública, que es un proyecto que en estos momentos se encuentra en proceso de tramitación, se está aceptando, se están registrando las enmiendas. Es un proyecto, como su propio nombre indica, destinado al desarrollo y ejecución de políticas de salud pública. El Ministerio de Sanidad es cierto que lo ha negado, de hecho lo ha hecho recientemente, pero formaciones, sobre todo de naturaleza nacionalista, recelaban de la posible invasión de competencias que esta agencia pudiera incurrir. Mi pregunta es, ¿entienden que los partidos nacionalistas consideren ese extremo? ¿Se puede entender la salud pública parcelada en fronteras competenciales dentro de un mismo Estado? Comenzamos por, si le parece, Carmen. Sí, bueno, reiterar mi agradecimiento a Redacción Médica y la alegría de que estemos en nuestra tierra. Espero que lo hayáis disfrutado, la gastronomía, el clima, y he visto algún bostezo que espero que sea por la noche valenciana y los rigores de después, y no porque os estamos aburriendo, que no es así. Estamos siendo un debate muy enriquecedor y en el que estamos disfrutando muchísimo. Gracias, Adrián, por esta pregunta, que a mí me parece que la Agencia Española de Salud Pública, que va a ser una realidad, estoy convencida de que es así, será un hito legislativo. Un hito legislativo que nos va a permitir a todos incorporar las lecciones aprendidas durante la pandemia. Sobre todo, anticiparnos y prepararnos mejor ante las nuevas emergencias sanitarias, que estoy convencida de que también van a venir. En el marco de los fondos europeos, desde el Gobierno se está reforzando la salud pública de una manera muy decidida. Y esta agencia viene como consecuencia del desarrollo de la Ley General de Salud Pública del 2011, que establece las bases legales de la coordinación entre administraciones. Esta ley diseñó un sistema integral que nunca fue puesto en marcha por anteriores gobiernos y que constaba de una estrategia de salud pública que se aprobó en el año 2022, que constaba de la red de vigilancia, que también se ha aprobado en este año, en junio del 2024, y de esta agencia. Este centro que, como sabéis, está ahora ya pendiente de que se reúna la ponencia y que debatamos creo que son 94 enmiendas que tenemos presentadas por todos los grupos. Yo creo que, y lo ha comentado antes nuestra compañera Elena del PNV, desde la cogobernanza en este país hemos avanzado mucho en las políticas sanitarias, hemos hecho que nuestro país crezca y creo que hay que seguir alcanzando esos acuerdos con los grupos nacionalistas en el Congreso, como estamos haciendo. Y sinceramente no lo vemos difícil, al menos yo no lo veo difícil, y se han tendido puentes ya. Hemos visto como los grupos nacionalistas en esta legislatura retiraron algunas enmiendas a la totalidad que había al proyecto de la agencia, que eso quiere decir que están por la labor de trabajar y de seguir avanzando en este sentido. Desde luego, desde mi grupo, desde el Gobierno, me consta que no existe ninguna pretensión de alterar el marco competencial de la ley, y se establece en la Agencia de Salud, pues sobre todo la vigilancia, la evaluación del estado de salud, de los determinantes sociales que la componen, de los problemas que se derivan de ellos, el coordinar las actividades en respuesta a las crisis y también pues ese refuerzo de las capacidades que necesitamos todas las administraciones en cuanto a asesoramiento, en cuanto a tecnología, en cuanto a técnicos que nos orienten en los diferentes problemas que podemos tener en el camino de la protección de la salud. Y sobre todo también una parte que creo que es importante, que tiene que formar, y que en nuestro país estamos menos acostumbrados a las evaluaciones, a las evaluaciones de la calidad asistencial y al seguimiento de esos estados de salud. Por lo tanto, yo creo que es una buena noticia y desde luego por nuestra parte vamos a trabajar para que exista ese consenso y yo estoy optimista en ese sentido. David. Bueno, yo creo que
todo el mundo que puede seguir el programa sanitario de Vox. Es uno de los pilares fundamentales que nosotros hemos defendido, la devolución de competencias a nivel central, pero nunca entendido de la manera de que hay que centralizar todas las competencias en Madrid, como muchas veces quieren tergiversar y tal, sino porque todos tenemos que tener 17 sistemas sanitarios diferentes. De esta forma, por ejemplo, hemos tenido durante la pandemia el mejor de los ejemplos. No se puede atacar un virus de 17 formas diferentes, tomando decisiones muchas veces arbitrarias, sin un estudio previo, sin una importación muchas veces de lo que son las experiencias en los diferentes departamentos de salud. Lo hemos visto aquí en la Comunidad Valenciana durante la pandemia, cómo se tomaban muchas veces decisiones que no tenían ninguna lógica, como cerrar municipios de 50.000 habitantes, cuando eran limítrofes perfectamente. Se han tomado decisiones muy tardías y eso demuestra que la sanidad española es más fuerte cuando es capaz de coger todas las experiencias que tenemos en las diferentes áreas de salud y unirlas. Nosotros siempre hemos dicho que ese nivel de competencias sería siempre hacia arriba, es decir, no podemos coger, por ejemplo, como nos pasaba en un cribado neonatal de talón que se hacían en Murcia, se hacían más de 40 pruebas y el Sistema Nacional de Salud contemplaba 7. Si podemos hacer 40 pruebas en Murcia, tenemos que poder hacer 40 pruebas en el resto de España. Si tenemos un Sistema Nacional de Salud fuerte en el País Vasco en cuanto a salud mental, pues tenemos que aprender de esas experiencias y transportarlas al resto de España. No podemos tener una sanidad diferenciada si estamos en Andalucía, Castilla y León. No podemos depender de la sanidad si dependemos en un pueblo de Ponferrada o vivimos aquí, por ejemplo, en Valencia Ciudad, la capital, donde tenemos uno de los mejores hospitales de España, como es la FE. Eso es lo que siempre hemos defendido de Vox. Tenemos que trabajar con base de datos, tenemos que trabajar con los historiales clínicos unificados, con la tarjeta única sanitaria y, sobre todo, tenemos que poner al servicio de los profesionales sanitarios, que son los que están siempre al lado de los pacientes y de las propias acciones que lo reclaman. Vosotros que trabajáis con la sección de pacientes muchas veces lo sabéis, reclaman que se acaben de una vez esas fronteras porque hay muchas dificultades para poder atender ciertas enfermedades. Por ejemplo, un caso aquí concreto, aquí en Valencia, unos padres, una cardiopatía de su hijo, tuvo que ser a través de transfusión el poder acceder a los mejores medios, que en este caso, por ejemplo, estaban en Madrid. Entonces, resumiendo, nosotros, la agencia nos parece una buena idea. Dijimos que todo lo que sería bueno para los españoles vamos a apoyar. Estaremos muy vigilantes de que no se hagan concesiones a los nacionalistas y, sobre todo, estaremos vigilantes de que por fin los españoles tengan la sanidad de calidad, igualdad y equidad para todos. No podemos seguir repitiendo los mismos errores. Yo, por ejemplo, soy de Alicante, tengo la fortuna de tener el Hospital General de Alicante Dr. Balmis, que es un hospital de referencia, pero tengo vecinos que viven en pueblos como Benejama, pueden vivir en pueblos como La Romana, pueden La Algueña, que no tienen centros sanitarios de hospital y supone un quebranto enorme el poder acceder a ciertos servicios. Creo que el trabajar unidos, las experiencias y, sobre todo ahora con el uso de la Big Data y de la inteligencia artificial, algo que está bastante olvidado por todos, sobre todo en el Ministerio, creo que es una oportunidad que nos puede ayudar a crecer como país y, sobre todo, seguir a la vanguardia de una sanidad potente. Enrique, para terminar. Sí, bueno, reitero mi agradecimiento a la Redacción Médica y también a los patrocinadores, que son los que hacen posible también esta jornada. Y bueno, y con respecto a la pregunta que tú has hecho sobre si son lícitos las quejas por las invasiones competenciales que pueda tener los partidos nacionalistas, lógicamente pueden tener todo el derecho a hacerlas, pero desde luego que está alejado de lo que es la realidad, porque una agencia de salud pública que abarque todas las competencias donde actúa el Sistema Nacional de Salud, pues desde luego que es algo que tiene que ser una realidad y, sobre todo, un poco aprendiendo, ¿no?, de las lecciones vividas durante la pandemia. También es cierto que es algo que ya genera muchas dudas, ¿no?, en el momento que se pondrá en marcha, porque yo recuerdo que fue en el año 21 cuando lo anunció la ministra Carolina Darias y 3 ministros después prácticamente estamos en las mismas, ¿no? Yo creo que no es bueno para un ministerio que haya un ministro cada año, se han vivido 6 en los últimos años y eso lógicamente ha ido en perjuicio de algo que tendrá que afinar mucho más, ¿no?, puesto que la Agencia de Salud Pública, por lo que vamos conociendo, todavía son demasiadas generalidades y desde luego que requeriría una agencia que tuviese la fortaleza suficiente, ¿no?, para trabajar en coordinación con las comunidades autónomas dentro de sus competencias y permitir precisamente dar respuesta solo a eso. Pero no solo es la Agencia de Salud Pública lo que hay que poner en marcha, insisto, con criterios mucho más ambiciosos de lo que se han planteado desde el Ministerio,
porque también es importante el marco legislativo sobre el que actúa esa agencia. Yo hablo por la experiencia que viví en la época de consejero en la Comunidad de Madrid. Lógicamente, al final la falta de competencia legislativa pues obligaba a que muchas de las decisiones que tomábamos en cuanto a restricciones pues al final se decidían por los tribunales superiores de justicia de cada comunidad autónoma, de cada región, y algunas veces pidiendo lo mismo se pronunciaba en distintos sentidos según qué región fuese, ¿no? Y es algo que no se puede tolerar, ¿no? Yo creo que hay que tener muy claro que somos un sistema nacional de salud, que hay que tener una agencia de salud pública con competencias, lógicamente, que permitan tomar esas decisiones, y sobre todo fruto de lo aprendido y en la línea de fortalecer esos sistemas de vigilancia, que pueda permitir más capacidad a las comunidades autónomas en su toma de decisión y, sobre todo, acompañar de un marco legislativo que tenga la suficiente validez como para poder tomar esas decisiones, ¿no? Había con unos pequeños retoques que propusimos en su momento sobre la Ley General de Sanidad o la Ley de Salud Pública o la Ley de Cohesión del Sistema, desde luego hubiese permitido pues que en esa línea de tratar de tomar una decisión conjunta y no que fuese según el qué momento, y en algo que, bueno, ahí en ese sentido disculpo un poco de Carmen también de la oportunidad de vida, porque el modelo de cogobernanza fue un modelo casi impositivo, ¿no?, por parte del Ministerio en muchas de las decisiones, y creo que ese no es el camino. Por lo tanto, por supuesto que estamos a favor de esa agencia, pero hay que hacerla con mucha fortaleza y sobre todo con celeridad, porque ya han pasado casi, han superado los 3 años y desde luego que habría que tomar la decisión y ponerla en marcha cuanto antes. Sí, quien quiera, de hecho, quien quiera intervenir. Sí, una matización. O sea, me encanta que por parte del Partido Popular estén a favor de esta agencia, y yo creo que lo he dicho en mi intervención, desde el año 2011 que de la Ley General de Sanidad está pendiente la creación de esta agencia, y han pasado unos cuantos ministros también del Partido Popular. Y agradecerle a David, que un poco se ha contradicho cuando habla de que hay 17 modelos sanitarios en 17 autonomías. Bueno, yo soy una autonomista declarada y lo he dicho antes también, pero se ha contradicho un poco cuando ha comentado que incluso dentro de la misma comunidad autónoma pues las cosas no son tan equitativas en algunas ocasiones. Es decir, debemos de sacar lo positivo que tiene el Estado de las autonomías, y por supuesto coincido con mis compañeros en que hay que mejorar muchas cosas. Bueno, no es que me contradiga, es que es una evidencia. O sea, cualquier persona, cualquier ciudadano que pueda ver esto a través de Redacción Médica sabe que no es lo mismo vivir en Alicante que vivir en Valencia, ni siquiera en Alicante con Valencia. Yo he trabajado en experiencia lo que era la oncología infantil, cómo tenían que desplazarse familias porque tenían la desgracia de que uno de sus hijos había sido diagnosticado con cáncer, tenían que venir al Hospital de la Fe a ser tratado, y era todo el día, y sabemos el problema que tenemos. No hace falta tampoco venir a Alicante, Castellón, podemos ir a Castellón, salud mental, donde hemos visto el Hospital de Vinarós, como por la época de pandemia el servicio completamente se vino abajo y los pacientes tenían que venir a Castellón. Entonces sí que es verdad, no es contradicción, tenemos un problema. Tenemos el problema de que no estamos llegando a los ciudadanos a ofrecer la misma sanidad. Y eso es un problema, y es lo que quiere Vox siempre reivindicar. Tenemos que ser capaces de dar la mejor sanidad a todos los españoles, vivan donde vivan. Y eso no es una contrariedad, es una realidad que creo que viven los ciudadanos. Bueno, tiempo tendrán también de abordarlo. De hecho, la Comisión de Sanidad, de la que ambos forman parte. Yo, cambiando un poco de tema, me quería quedar con usted, con Enrique. Formó parte, de hecho, de esa sesión que se celebró hace muy poco en el Senado. Se aprobaron un par de fármacos se aprobó instar al Gobierno a facilitar a través de la Comisión Interterritorial de Precios la financiación de un par de fármacos, en este caso para cáncer de mama metastásico. Al fin y al cabo, es un ejemplo de cómo las Cortes Generales pueden de alguna manera actuar como agentes de presión para aprobar pues este tipo de medidas, para avanzar hacia la financiación de ciertos medicamentos. Pero quería consultarle, ¿tienen los parlamentarios la suficiente información sobre este asunto para votar con criterio? ¿Deben los parlamentarios tomar una voz activa en este tipo de procesos? Bien, yo creo que el acceso a la información es una de las, y la transparencia debe ser una de las formas de gobierno, de cualquier comunidad, de cualquier ayuntamiento y, por supuesto, del propio ministerio. Bueno, yo creo que es un problema que arrastramos desde hace muchos años, que es el funcionamiento de la Comisión Interministerial de Precios. Yo creo que ahí es donde radica todo, pues esas preguntas que tú realizas. Si en esa Comisión Interministerial de Precios se actuase con transparencia, se supiese exactamente
exactamente qué fármaco se va a llevar. Si no tuviesen que estar las farmacéuticas preguntando a cada director de farmacia de cada comunidad cuándo va el medicamento y cuál va a ser la postura, pues lógicamente yo creo que sería mucho mejor de cara a hacerlo, ¿no? Hay ciertas medidas que hay que cambiar, o sea, no podemos seguir estar a la cola de Europa, por ejemplo, en la aprobación de medicamentos oncológicos con cerca de 770 días, que ha subido con respecto al último año, porque es algo que no puede permitir, que rompe la equidad, ¿no? No puede ser un medicamento que se apruebe en la Agencia Europea del Medicamento y que 770 días llegue después a España. Yo creo que es un problema, sobre todo, de ese mecanismo de funcionamiento. Por supuesto que habrá que hacer más adelante, a lo mejor, modificaciones dentro de la ley del medicamento, pero la realidad es que eso se puede hacer, es una norma de funcionamiento, se puede hacer de carácter inmediato y hay que actuar con más transparencia, porque eso permitiría que asociaciones de pacientes, que las propias farmacéuticas que presentan ese fármaco, que a las comunidades autónomas, que los parlamentos tuviésemos acceso a esa información y no tener que estar pues preguntando a las comunidades autónomas o preguntando a las asociaciones de pacientes o las propias farmacéuticas, que son las que tratan de conocer el porqué de ese retraso tan a veces sonrojante, ¿no?, en el acceso a medicamentos, que no entendemos, pues no podemos ser como en Francia o como en Alemania, que son unos 180 días para el mismo fármaco. Por lo tanto, yo creo que ahí esas normas de funcionamiento sobre todo tendrían que ser un ejercicio de transparencia, ¿no?, y sobre todo adaptarse a las situaciones actuales, ¿no?, exactamente qué perfiles son los que tienen que formar parte de esa Comisión Interministerial de Precio y sobre todo quién debe participar en esa toma de decisión. Esa es una responsabilidad del Ministerio, que es la que permite ese acceso a los medicamentos y que fija el precio, para que luego son las comunidades autónomas, que bueno, resulta un poco contraproducente, porque es verdad que ahora cada vez el número de fármacos pendiente, porque por ejemplo en cáncer metastásico se han aprobado estos 2, pero hay 7 más en lista de espera para poder ser aprobados, y lo cual que es algo, insisto, que me parece inadmisible, ¿no?, en los tiempos que vivimos y sobre todo con el nivel de calidad de la sanidad española. Y por lo tanto yo pediría un ejercicio de transparencia y sobre todo, bueno, las cámaras siempre tienen esa labor, ¿no?, de estar más cerca del ciudadano, en este caso de las asociaciones de pacientes. Y bueno, esa fue la fórmula que nosotros utilizamos dentro del Senado, porque entendíamos que era una realidad, que había que aprobar esos 2 medicamentos porque, bueno, porque por esas características mejoraba la supervivencia y entendíamos que era algo que tenía que estar ya autorizado por parte del Ministerio. Pero, insisto, yo creo que hay que cambiar las normas de funcionamiento de esa Comisión Interministerial de Precios, reducir esos días de manera drástica y sobre todo hay que actuar con un ejercicio de transparencia absoluta, primero por el beneficio de los pacientes, luego también por los propios profesionales y por supuesto esas líneas de investigación que acaban en esas autorizaciones, pues que se produzcan con mucha mayor celeridad. Carmen, ¿qué opina? Pues opino que la política farmacéutica es clave en la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y por eso desde el Gobierno y con la propia figura del presidente se está trabajando en un plan de la industria farmacéutica en el que yo creo que por primera vez se han sentado en la misma mesa 4 ministerios, asociaciones de pacientes, sociedades profesionales, la industria farmacéutica, y en ese sentido hay que seguir trabajando. Me preguntaba si tenemos la suficiente conocimiento los parlamentarios. Bueno, pues depende un poco de la formación de cada uno y del interés que te despierte algunas cuestiones. En las comisiones hay farmacéuticos que, lógicamente, tienen mucha más formación en este sentido, pero siempre buscamos el asesoramiento necesario, como es lógico, ¿no? Hay muchos medios para tenerlo. Yo creo que esta no es una función legislativa y creo que no debe ser una función legislativa. Es una función de la gestión y no debemos convertir, creo que, las Cortes en un elemento más de presión. Cada uno tenemos nuestras competencias y tenemos que limitarnos a ellas. Sí me parece que los parlamentarios es obligatorio que estemos informados de aquellas cuestiones que importan al ciudadano, que importan al paciente. El acceso a los fármacos es muy importante para el paciente y para muchas asociaciones que representan a los pacientes. Creo que en estos años ha habido mucho ruido y quizá pues, en algunas ocasiones se hace un poco de partidismo en este sentido, ¿no? Y en el proceso de financiación de los medicamentos, sobre todo en lo que se refiere a la innovación. Y me gustaría dar algunos datos porque se dicen cosas que son erróneas, no son así. A mí me gusta, el dato mata al relato, pues a mí me gusta dar datos. En el informe White, que sabéis que hace la industria europea, en el año 2023 en el Sistema Nacional de Salud se financiaron 103 nuevos medicamentos, el 62% de los autorizados por la Agencia Española del Medicamento, 9 puntos más que en el año 2021.
muy cerca de Francia, porque decíamos de otros países. En Francia, aquí un 62%, en Francia un 63%, y más que en Reino Unido, que fue un 56%. Sabéis que hay otras vías también de administración de fármacos, como son a través de la investigación. Somos pioneros en Europa en ensayos clínicos. En Europa hay 2.491 ensayos clínicos en este momento, de los cuales España participa en un 45%, por delante de Francia y de Alemania. Y también pues, sabéis que existe la forma del medicamento de uso compasivo que gracias a los laboratorios pues, se perciben en muchas ocasiones. Creo que existe poca información rigurosa en cuanto a cómo funciona la Comisión Interministerial de Precios, en la que están sentados los ministerios, y es una comisión absolutamente técnica. No es el secretario de Estado, ni es la ministra, ni somos los parlamentarios los que decimos qué cosas se financian y qué cosas no se financian. Y creo que en ese sentido, pues es verdad que se tarda mucho, es verdad que hay que agilizar y es verdad que hay que poner mecanismos para que las incorporaciones sean más rápidas y que se sea más transparente. Totalmente de acuerdo en ese sentido. Y por eso se están haciendo reformas para hacerlo más transparente, más estable, más sostenible en el sistema, por ejemplo, con el Real Decreto de Evaluación de la Tecnología Sanitaria y también en la reforma de la Ley de Garantías y el uso racional de medicamento, que es nuestra intención pues, mejorar en esta legislatura. Hemos de cambiar el modelo de un sistema centrado en la oferta de los laboratorios, de la investigación, a un sistema en el que las administraciones podamos también hacer una demanda de las necesidades del paciente. ¿Qué medicamentos necesitamos? ¿Qué cosas son deficitarias? ¿Qué reserva estratégica queremos en este país? Hay todas estas cuestiones en las que desde el legislativo seguro que los que estamos aquí vamos a poder participar. David. Bueno, yo creo que los parlamentarios muchas veces yo por ejemplo no tengo una formación sanitaria, no me da miedo reconocerlo, pero yo creo que eso también me aporta una perspectiva. Yo llevo en política 5 años. Yo sigo diciendo que estoy en política, no soy político todavía. No llevo tantos años que ni me acuerdo de la profesión que ejercía anteriormente. Yo me pongo en la piel de los pacientes que están sufriendo una enfermedad o de un profesional sanitario que, teniendo el conocimiento de que existe un medicamento aprobado en Europa y que, como os ha dicho, tarda más de 700 días en estar a disposición de los ciudadanos españoles, ese médico ve como tengo un medicamento que puede ayudar a esta persona a curarla, a tener una mejor vida, calidad de vida, y no lo puedo tener porque la Administración tarda más de 700 días en coger y poner a mi disposición un medicamento para que yo se lo pueda dar. Pero es que tenemos la otra parte, la asociación de pacientes. Nosotros cada vez que llega una proposición de ley o un tema a tratar, nosotros recibimos muchas veces muchos correos a las asociaciones de pacientes, de los propios profesionales que te indican, te apoyan, incluso te presentan enmiendas y te asesoran. Yo cuando tengo cualquier cosa siempre voy a una fuente, voy a una asociación de pacientes, porque muchas veces las prevenciones vienen promovidas por la sociedad civil. Y eso es importante saberlo. La sociedad civil en España, el asociacionismo que tenemos es uno de los mayores valores que tenemos, y yo creo que cualquier persona que se dedica a sanidad, y aquí hay muchas personas que se dedican a ello, saben que cualquier asociación cubre muchas veces el espacio que la Administración no consigue cubrir. Cualquier asociación de pacientes oncológicos, cáncer de mama metastásico, cubre ese espacio que la Administración es incapaz de llegar muchas veces. Entonces, acudimos a esas fuentes para aprender. Pero yo sigo diciendo, o sea, como políticos se nos tiene que caer la cara de vergüenza cuando somos incapaces de poner las herramientas al servicio de nuestros profesionales y al servicio de nuestros ciudadanos, con la mayor celeridad posible. Si existe la herramienta y no somos capaces de hacer que llegue cuanto antes, estamos fallando a los ciudadanos, estamos fallando a la sociedad, estamos fallando como el deber que se nos ha encomendado, que es defender los intereses de los ciudadanos. Podemos entrar a valorar otros temas, pero yo creo que ese es el eje fundamental. Sí que somos un país pionero y tenemos una vanguardia en muchos aspectos de investigación, pero luego esa investigación no se queda en España. Luego esa investigación no termina retribuyendo directamente al ciudadano. Y esas son cosas que tenemos que mirar y plantear. Son muchas las farmacéuticas que te dicen la dificultad que tienen actualmente en España legislativa, de la dificultad que tienen del acompañamiento, pero sobre todo yo quiero incidir en la calidad humana. La situación que sufren nuestros sanitarios y la situación que sufren los pacientes, que sobre todo nos hacen llegar la asociación de pacientes. Yo creo que eso es lo que tiene que hacernos y motivarnos a dar solución a este tipo de problemas. El primer paso para
para abordar este tipo de problemas es, sin lugar a dudas, el Parlamento, ¿no? Todo lo que se puede abordar en una Cámara parlamentaria. Ponía antes el ejemplo de la financiación, del consenso que se consigue en el Senado. Recientemente tenemos otro ejemplo, que es el de la Ley ELA, que también ha conseguido acercar a formaciones de distintas sensibilidades hacia una misma dirección. Es algo que, de hecho, suele pasar más, tal vez, en las comisiones de sanidad. No sé si estarán de acuerdo, en comparación, sobre todo, con la crispación habitual en las sesiones plenarias. La comisión de sanidad suele ser un lugar de mayor acercamiento entre diferentes sensibilidades políticas. Todo se rema, digamos, en favor de pacientes, también de profesionales de la sanidad, pero quería consultarles, David, de qué manera influye el hecho de que muchas veces, como ya lo había hecho mención antes, sean los propios sanitarios los que tienen voz en este tipo de cámaras. Bueno, yo al nombrar a la ley ELA, yo creo que la ley ELA es un triunfo, aún así tiene sus sombras, porque la ley ELA, la primera vez que llega al Congreso, llega con Ciudadanos. Yo creo que es algo que tenemos que reconocer. Hemos tenido episodios que no reproduciré aquí, pero cualquier persona que ha estado encima de la ley ELA sabe que Vox ha sido uno de los que presentó varias iniciativas en este aspecto, y siempre hemos estado luchando, hemos estado al lado de la Asociación de Pacientes. Yo creo que es muy importante la Comisión de Sanidad saber que yo creo que es la utopía, es muy diferente, ¿no? Por ejemplo, Carmen Martínez y yo llevamos, digamos, intercambiando posturas políticas durante 5 años, 4 años aquí en el Parlamento Valenciano y ahora un año aquí en el Congreso. El Parlamento Valenciano, te voy a decir que era mucho más áspero, digamos, el debate era mucho más complicado, más crispado, también en la época de pandemia. Pero si algo hemos conseguido en el Congreso es, a pesar de las diferencias, donde también hay representación muchas veces de grupos parlamentarios nacionalistas que acuden y demás, es el poder coger y poner en el centro a los pacientes y las políticas sanitarias. Yo creo que ese es el camino en lo importante. Yo tengo una frase que dice que en la sanidad no hay cabida para la ideología, y la sigo creyendo. O sea, yo creo que es una frase que Carmen me ha escuchado una vez, que en sanidad no puede haber cabida. Podemos diferenciar si público-privada, colaboración y demás, pero yo creo que al fin y al cabo siempre vamos a lo mismo. No podemos imponer que por ideología no tomemos unas decisiones o no hagamos algo. Yo no puedo estar en contra de ciertas medidas que pueden mejorar la calidad de los ciudadanos simplemente porque vengan de un partido que yo no comparta sus idearios. Entonces yo creo que ese es el camino que se está haciendo este año aquí en el Congreso, en esta Comisión de Sanidad. Yo creo que dentro de toda la polarización de los debates y los discursos, creo que es el camino, la piedra angular de toque que tenemos que tener. Esa capacidad de encontrar consenso y, sobre todo, esa puerta de entrada que tienen todos los ciudadanos y todas las asociaciones de pacientes. De hecho, cuando asumo la portavocía del Congreso, lo primero que yo digo que lo que vamos a poner es alma a la hora de trabajar. Y lo calmamos por Carla, directamente, porque Carla fue el primer caso que yo me reuní con unos padres de una enfermedad rara en Málaga, una niña que falleció con 2 años y 11 meses, prácticamente los padres ser incapaces de poder acudir a ningún sitio y ser atendidos. Y entonces es algo que reza en mi despacho siempre. Dice: David, no te olvides que en la sanidad tienes que poner Carla y acuérdate de Carla. Y yo creo que es eso. O sea, cada vez que estamos en la Comisión de Sanidad, yo me acuerdo de Carla, yo me acuerdo de la cantidad de experiencias que te cuentan los pacientes y los sanitarios, y yo creo que ese es el alma que tiene que estar. No solamente los pacientes ELA, que es un paso que hará falta que se vea hecho realidad. O sea, está bien aprobarlo, está bien publicarlo, pero hay que atribuirlo de fondos y de recursos y que lleguen cuanto antes. Y tenemos también que estar al lado de los sanitarios, escucharles. Sobre todo yo creo que los sanitarios, las asociaciones de pacientes, tienen que tener mucha más voz de la que tienen. Enrique, ¿qué nos puede decir? Bien, bueno, yo creo que es cierto que el nivel en determinados momentos, no siempre, en las comisiones de sanidad, tanto de Congreso como Senado, pues lógicamente a veces ese nivel de crispación que puede haber en los debates no se traduce. No es así cuando se produce el control parlamentario, en este caso a la ministra, al menos hablo de los plenos del Senado,
y por lo que veo también en los plenos del Congreso, lo cual, bueno, dice un poco de la situación que lleva la política general desde el punto de vista de la política nacional, ¿no? Pero es cierto que las comisiones de sanidad, en este caso, pues deben servir para avanzar. Yo creo que no sea malo que una comisión de sanidad, para dar voz a unos pacientes, pues haya permitido luego la aprobación de un medicamento, no sé si por la presión del Senado o porque, bueno, era un deber del Ministerio tratar de hacerlo con la responsabilidad que tiene el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Industria, por supuesto el Ministerio de Sanidad. Pero lo que está claro, hombre, hablar de que no tiene un componente ideológico, la acción política tiene un componente ideológico permanentemente. No hay más que ver, que creo que está en fase de información pública, la Ley de Universalidad, y que es una ley que, lógicamente, tiene uno de los puntos que es un ataque directo a los modelos de colaboración público-privada, que ahora mismo sería absolutamente insostenible para el sistema sanitario, porque todas las comunidades autónomas, en mayor o menor medida, utilizan ese modelo para realizar o bien en la parte de servicios o en la parte asistencial o al nivel que sea. Y, por lo tanto, yo creo que el debate ideológico tiene que estar, porque no nos engañemos, la estrategia sanitaria que lleva, pues hay que ver, pues las comunidades autónomas, cada una lleva pues su línea de trabajo para poder poner y tratar de que el acceso de sus ciudadanos al sistema y que la respuesta que se dé en el menor tiempo posible y que sea de la mayor calidad se realice de esa manera, ¿no? Es verdad que sí que tiene su función el Parlamento, porque, por ejemplo, en el Senado, con la ponencia que estamos haciendo sobre salud mental y prevención del suicidio, que ya lleva bastantes comparecientes, bueno, pues para permitir sacar unas conclusiones y, sobre todo, traducir en los parlamentos lo que es una realidad. Nosotros hemos tratado en todo momento lo que consideramos que es realmente lo importante, ¿no? La escasez de profesionales, que es un problema de Estado, el acceso a los medicamentos, que es algo que no podemos permitirnos. Y puntualizo a Carmen, el informe que he dicho de los 770 días es un informe de farmaindustria, que es un informe anual, con lo cual eso es una realidad. Y es verdad que tenemos muchos ensayos clínicos, pero la traslación al acceso a los pacientes a esos ensayos clínicos tarda muchísimos días, y eso es una frustración para pacientes y profesionales, y eso es una realidad. Pero nosotros lo que tratamos es de todo lo que entendemos que es lo que tendría que ser las funciones, en este caso del Ministerio, porque claro que tiene competencias y que tiene que tomar respuesta a ello, pues insisto, profesionales, acceso a medicamento, salud mental, atención primaria, todos los temas pues deben tener traducción en un Parlamento para establecer ese punto de debate. Y bueno, y dentro de las competencias de las comunidades autónomas y el Ministerio, en muchos puntos que tiene que llevarse el liderazgo, pues que vaya realmente en la línea en la que tiene que ir, o en lo que entendemos nosotros que tiene que ir. Pero desde luego que yo creo que las cámaras, tanto Congreso como Senado, tienen que tener su actividad al máximo rendimiento, pues para establecer ese debate, para establecer esas conclusiones y para tratar, por supuesto, de influir en las decisiones que tiene que tomar el Ministerio. Carmen, por alusión directa. Bueno, no me siento en ese sentido desautorizada. Las comisiones de sanidad, sí, yo creo que en general son más conciliadoras que el resto, y me parece una pregunta pertinente, porque además también se ha comentado en la mesa anterior por parte, creo que ha sido de Jesús Aguirre, el presidente de la Junta de Andalucía, que muchas veces en un 90 y tantos % estamos de acuerdo en las votaciones, en las PNL, en todas las cuestiones que se plantean, pero que eso no sale nunca en los medios de comunicación. Se amplifica la discrepancia y se amplifica el ruido. ¿Y por qué? Quizá, ¿no? Tú planteabas, ¿y por qué a lo mejor los perfiles? Bueno, es verdad que hay muchos profesionales de la salud que, bueno, sabemos lo que nos estamos jugando, lo que se juega el ciudadano en ese momento, porque la salud es la vida y es lo que marca, la salud es lo que marca que tengamos unas expectativas de vida felices o no. Y quizá también ese aspecto de vocación pública de muchos sanitarios, ¿no? De creer en el servicio público, también lo llevamos implícito, ¿no? Médicos, enfermeras y todos los profesionales sanitarios. Es verdad también que hay un sistema nacional de salud muy consolidado ya, y que, bueno, hay algunas cuestiones que podemos matizarnos, pero hay cuestiones fundamentales que no están tan en discusión. Y bueno, y un ejemplo, como has dicho tú, creo que Adrián,
es el tema de la ley de la ELA. Yo estoy absolutamente orgullosa de haber sido ponente de esa ley y haber ayudado para que de 3 proposiciones de ley, que teníamos 3 partidos diferentes, pues hayamos sido capaces de hacer un texto único y que haya sido aprobado por unanimidad. Y me hubiera encantado que hubiera estado Elvira Velasco aquí, porque ella es una de las personas que ha trabajado desde el Partido Popular remando para que esto fuera así. Y el que sean unas personas o el que sean otras influye en muchas ocasiones. Y bueno, le trasladaremos a Elvira mi agradecimiento. No siempre es así. Y mira, voy a aprovechar que está en antena el señor Escudero, el compañero senador, porque esta semana en una proposición de ley de mi partido, de mi grupo político, pues sobre la protección sociolaboral del donante de órganos, del donante vivo de órganos y tejidos, pues no entendemos muy bien por qué PP y Vox han votado en contra. Yo creo que hay tiempo todavía de intentar llegar a un acercamiento. Es verdad que no ha sido en la Comisión de Sanidad, todo hay que decirlo, que igual pues lo hubiéramos solventado de otra manera, pero hay tiempo todavía de solucionarlo, porque creo que hay una discrepancia, especialmente con el Partido Popular, y de verdad que creo que nosotros estamos por la labor de intentar solucionarlo. Pues hay una transacción sobre si una evaluación posterior de esta ley de donantes vivos se tiene que hacer en el Parlamento, se tiene que hacer en el Gobierno, que a mí me parece que no es lo bastante importante para que una ley tan importante para proteger la salud y la salud laboral y los derechos laborales de las personas que altruistamente donan órganos en vivo, pues no podamos ponernos de acuerdo. Espero que eso sea así. Pues llegado al ecuador del debate, quería poner sobre la mesa 3 ejemplos prácticos que afectan directamente a la situación laboral de los profesionales de la sanidad. Una de ellas es la relativa a la paga extra íntegra. CEMS y SATSE, los sindicatos, han llamado a la puerta del Congreso de los Diputados, previamente ya lo hizo CESIF el pasado año. Quería consultarles a este respecto. Las centrales están pidiendo una respuesta de los partidos políticos para que atiendan a esa petición de que se les devuelva la paga extra íntegra que perdieron hace aproximadamente unos 14 años. ¿Qué papel jugarán sus partidos, David? Bueno, nosotros yo creo que siempre hemos mantenido una postura, y es la retribución justa de los profesionales sanitarios, en este caso, pero no solamente los sanitarios, todos. Entonces yo creo que la situación que se vivió hace 14 años y la decisión que tomaron, yo creo que ya es hora de coger y enmendarla. Yo creo que los profesionales, uno de los principales problemas que están reclamando es eso, esa retribución justa por el trabajo. Yo creo que si hay un gremio, vamos a decirlo así, que tiene que recibir todo nuestro apoyo, yo creo que es ese gremio sanitario, que al fin y al cabo son los garantes a nuestra salud. Siempre nos acordamos de ellos cuando nos acordamos ante la hora cuando truena. Pues en este caso, cuando nos encontramos mal, nos encontramos otro sanitario. Yo creo que es una reivindicación justa, yo creo que es elevada por principalmente todos los sindicatos sanitarios. Desde Vox siempre lo hemos dicho, tenemos que estar al lado de nuestros sanitarios, escucharles, no solamente en el tema económico, sino también en el tema de protección. Estamos viendo como también estamos sufriendo en algunas zonas los aumentos de agresiones a sanitarios, esa de protección, y luego también tenemos que darnos cuenta de que es algo que yo creo que es justo. Yo creo que atender a los sindicatos, que muchas veces no son los sindicatos mayoritarios como son UGT y Comisiones Obreras, son los sindicatos sanitarios los que muchas veces son los que llevan la voz cantante en las diferentes autonomías, y creo que es una causa justa, una reivindicación justa. Y creo que nuestros sanitarios lo único que están pidiendo es que reciban lo que es de justicia, lo que le corresponde. ¿Se apoyará entonces? Nosotros de nuestra parte, desde el principio, siempre lo hemos dicho, estar al lado de nuestros sanitarios. Siempre es una cosa que hemos dicho, y siempre hemos dicho que es necesario que nuestros sanitarios, pero no solamente los sanitarios, todos los profesionales tienen que recibir una retribución justa. Traslado esta misma pregunta al Partido Socialista. Bueno, yo coincido en que los sanitarios deben estar mejor pagados, y evidentemente nuestro grupo está por la labor de que eso sea así, y lo estamos demostrando. Me consta que en este momento esta cuestión está encima de la mesa del Consejo de Ministros y se está trabajando en unos presupuestos que vamos a ver si se aprueban, y dependerá también de las posibilidades presupuestarias, porque todos nos dedicamos aquí a pedir más dinero, pero luego cuando llegan los presupuestos al Parlamento hay que votarlos, y yo no sé qué van a hacer el resto de partidos políticos que están hoy demandando
demandando, pues yo 3 tasas más. Bueno, es lógico, están en la oposición y me parece lo normal. Pero bueno, está en la agenda del Gobierno. Todas estas cuestiones están recogidas en el Acuerdo Marco para una Administración del siglo XXI que se cerró entre el Gobierno y los sindicatos hace tiempo y que ha hecho que, por ejemplo, este año, y me parece bien y es de justicia, no lo quiero vender como un logro, que se haya actualizado un 2,5% para más de 3 millones de funcionarios y personal laboral de la Administración y que ha hecho que se vayan revalorizando los salarios. Que todavía nos falta, que seguramente tenemos que estar mejor pagados, desde luego que sí, eso no hay ninguna duda, pero espero que toda esta buena predisposición, pues cuando se presenten los presupuestos, pues haga que algunos partidos políticos se replanteen pues, esa colaboración que es necesaria para poder satisfacer todas estas demandas que nos parecen justas. Enrique, ¿el Partido Popular recogerá el guante de los sindicatos? Bien, aquí sobre todo en este caso que la remuneración de los profesionales sanitarios es competencia de las comunidades autónomas, a quien habría que escuchar es a las comunidades autónomas. Yo sí que puedo hablar de la experiencia que hemos vivido en todo este tiempo desde la pandemia. Todas las comunidades autónomas, sin excepción, ha crecido las remuneraciones a los profesionales sanitarios prácticamente de todas las categorías profesionales. Por lo tanto, bueno, los sindicatos siempre hacen sus reivindicaciones, pero yo creo que con quien hay que hablar son con los gobiernos autonómicos, que son los que toman esas decisiones. Y hablo en general de todos, porque todos hemos mejorado con el pago a tutores, con carrera profesional, con tornicidad, a todos los niveles se ha mejorado. Y por lo tanto, bueno, los sindicatos su labor es pedir, pero también las administraciones tienen que responder con su capacidad presupuestaria, que es lo que tienen que hacer en ese caso, ¿no? Y por lo tanto, bueno, yo sigo que decir por la parte del Senado, ni el sindicato médico ni SATSE se han acercado a hablar con nosotros para tratar este tema. Me imagino que lo habrán hecho en el Congreso, como tú has anunciado, Adrián. Pero bueno, insisto, que esta parte competencial es de las comunidades autónomas y son las que tienen que decidir exactamente dentro de su estrategia, de su línea de recursos humanos, exactamente, bueno, pues cómo va esa velocidad en el incremento del sueldo de los profesionales, que insisto que en estos últimos años, y además hablo de todas las comunidades autónomas, al menos las de régimen general, todas han incrementado la remuneración a sus profesionales sanitarios. No sé si quería añadir... No, estoy de acuerdo. Y por lo que comentábamos, ¿no? En las comunidades autónomas, Vox también en algunas de ellas tiene mucha capacidad de influencia, ¿no? Por ejemplo, en esta, que si Vox no lo considera, los presupuestos de la Comunidad Valenciana pues no se podrán aprobar. Bueno, pues puede ser una de las condiciones que les ponga Vox, y es una sugerencia, David, es una aportación desinteresada, en fin, es una de las sugerencias que podéis hacer al Gobierno de Carlos Mazón para que en esta comunidad se recupere todas estas cuestiones. No te quepa duda, Carmen, de que Vox en el área sanitaria siempre velará por acabar por la lista de espera, por poner las mejores condiciones sanitarias, por volver a poner los médicos en los SAMU, cosa que perdimos, y sobre todo, pues yo creo que trataremos a los médicos como se merecen y con las condiciones que tienen que tener la Comunidad Valenciana. No te preocupes, que sea uno de los pilares fundamentales de los requisitos que le diremos al presidente Carlos Mazón para apoyarle los presupuestos, entre otras muchas áreas. Hablaba el propio Enrique antes de ese pacto de esas comisiones, subcomisiones por la salud mental que se están celebrando tanto en el Congreso de Diputados como en el Senado. España sigue en busca de ese pacto de Estado por la salud mental. Me quedo con usted, Enrique. ¿Existe suficiente despolitización en el grupo de expertos que se están llevando a estos órganos como para que tengan verdaderamente un papel prominente en el futuro pacto? Bueno, lógicamente la ponencia, hablo en este caso de la ponencia de salud mental y prevención del suicidio del Senado, el grupo de trabajo ya se arrancó hace unos meses y bueno, nosotros lo que decidimos dentro de esa la estrategia, ¿no? De lo que va a ser el trabajo pues con la petición de comparecientes era digamos agrupar los comparecientes en tres grupos, ¿no? El primero de ellos era sobre todo escuchar la voz de los pacientes, un poco para situar el problema, cuál es la realidad que vivían de distintos ámbitos, por supuesto reforzando una de las cuestiones que planteamos, que era la prevención del suicidio, que será uno de los puntos importantes. Ha sido la primera fase que ya prácticamente está concluida. La siguiente fase es escuchar a las administraciones sanitarias, principalmente autonómicas, ¿no? De cómo ellos afrontan también la salud mental y cuáles son
los problemas que ellos ven, ¿no? Porque creo que una de las conclusiones de esta ponencia debe ser fijar cuáles son los problemas, que hay que abordar y luego establecer soluciones, y para eso también en la tercera parte tenemos a todo lo que serían sociedades científicas, profesionales, bueno, que por su actividad tengan una gran trascendencia, ¿no?, dentro de la salud mental, que creo que también es importante, ¿no?, escuchar exactamente la voz de los profesionales de su día a día, que es lo que les hace tomar determinadas situaciones. Yo, por lo que he visto en el trabajo en el Senado, sí que estamos actuando todos en la misma línea. Entiendo que con pocas diferencias, porque, bueno, fruto de la pandemia, nadie puede dudar de esa situación de diagnóstico, ¿no?, del incremento de toda la patología relacionada con la salud mental, también el suicidio, el número de suicidios, que es algo que tenemos que tratar de atajar con la mayor celeridad, y ahí, bueno, pues salen problemas también de profesionales, de cómo es el acceso, de las distintas patologías, y por ahora yo insisto que el trabajo, además un trabajo con mucha actividad, ¿no? Ahora arrancamos la segunda fase, que son las administraciones sanitarias, y bueno, ya el próximo día 24, el día 28, tenemos los 8 primeros comparecientes, pero yo insisto que de ahí es recoger todo ese sentimiento, establecer unas buenas conclusiones de esa ponencia, y por supuesto pues que eso sirva para la toma de decisiones de las administraciones, tanto del Ministerio como de las comunidades autónomas, pues para mejorar algo que es una preocupación, y en este sentido que es una preocupación general de todos nosotros. Carmen, le extiendo esa misma pregunta. ¿Cómo se puede articular la voz de este grupo de expertos? ¿Es diferente en el Congreso y en el Senado para articular una ley? Precisamente esta subcomisión, al menos en el Congreso, surge de una proposición de ley que presenta el Partido Socialista, el Grupo Socialista, y que transaccionamos y que fue aprobada por una amplísima mayoría, y que transaccionamos con el Partido Popular, que se hiciera una subcomisión de salud mental para poder escuchar a la ciudadanía y escuchar pues cómo están haciendo desde el Senado. A mí me gustaría hacer una matización. Cuando hablamos a veces de despolitización, yo creo que queremos hablar de hacer partidismo, porque para mí la política es un arte muy noble, y a veces confundimos un poco y denostamos el término, ¿no? Lo que no hay que hacer es partidismo, y yo creo que en el Parlamento y en el Senado hay muchos precedentes y ejemplos en los que pedimos a expertos, a profesionales, a sindicatos, a sociedades médicas, a sociedades profesionales, pues que nos ayuden a elaborar informes y recomendaciones basadas en sus estudios o en sus aportaciones, ¿no? Y, por ejemplo, me gustaría destacar alguna de ellas, ¿no? También, además de esta que estamos haciendo en la subcomisión de salud mental, tanto en el Senado como en el Congreso, pero, por ejemplo, en la historia, la comisión de reconstrucción en el año 2020, aquí en la Comunidad Valenciana también la hicimos, tuve la suerte de ser la persona que la presidía. O también ha sido muy importante para el uso terapéutico del cannabis las aportaciones de los científicos y de la gente experta en esta cuestión, de la Agencia de Salud Pública también, o, por ejemplo, de la Ley Futura de Alcohol y Menores, que se ha basado también en recomendaciones de los expertos que se han establecido después de hacerles escuchas activas tanto en el Senado como en el Congreso. Es verdad que el consenso es mucho más fácil cuando estas demandas están los actores principales, como ha pasado en el tema de la ELA, o como puede pasar con algunas cuestiones, pues como estamos hablando del tema de los profesionales. Y claro que hay ideología. Yo coincido con el doctor Ruiz Escudero en que hay ideología. Y tiene que haberla, porque hablamos de modelos de gestión pública, de modelos de sanidad. La del Partido Socialista es la Ley General de Ernest Lluch, que todavía está absolutamente vigente. La ley de la universalidad, de que todos los ciudadanos tenemos derecho a una salud garantizada y a una asistencia sanitaria en este país. La de no a los copagos, por eso hemos retirado los copagos farmacéuticos, o que se financien los fármacos de la hepatitis C, que hubo mucho tiempo que muchas comunidades autónomas no lo hacían, o determinadas cuestiones que influyen en los determinantes sociales de la salud y que creemos que hay que abordar, o si preferimos implementar nuestros impuestos y que queremos que todo el mundo pague impuestos y que no se les perdonen a los más ricos, para que todo el mundo tenga derecho a una sanidad pública. Claro que hay ideología, tiene que haberla, y creo que es bueno que confrontemos modelos, como ha comentado el doctor Escudero. Dentro de cada modelo, lógicamente, nos apoyamos pues, en evidencias científicas y también en los canales de participación, pues, que hacen que mejoren nuestras decisiones y que
tiene que ser así para poder tomar las decisiones más favorables en cada momento, por cada gobierno, por cada legislador, en favor de la ciudadanía. Y algo que creo que hemos de incorporar y que estamos empezando a hacerlo es la participación de la ciudadanía en la gestión sanitaria, en las leyes, ¿por qué no?, en el tema de la financiación de medicamentos, de la autorización de medicamentos, de la gestión. Todo esto se tiene que incorporar. La ciudadanía tiene que empoderarse y trabajar también por mejorar su salud, y eso lo estamos intentando articular a través del proyecto de ley de equidad y cohesión social. David, ¿cuál es el posicionamiento de Vox? En cuanto a salud mental, yo me siento orgulloso de que durante la pandemia, concretamente a principios de abril, ya presento a mi grupo el primer plan de antisuicidio en la Comunidad Valenciana. Se presentaron al final 2 PNLs, una de Vox, que fue la primera en registrarse, y luego otra con el grupo del Botánico. Finalmente la de Vox fue rechazada, pero la del Botánico se aprobó. Ahí se demostró una vez más que Vox siempre está al lado de los pacientes, y a pesar de habernos prácticamente fusilado nuestra PNL y habernos votado en contra, nosotros apoyamos la otra. ¿Por qué? Porque la salud mental era algo prioridad. Cuando se establece el primer comisionado de salud mental, el señor Tavares, que hizo un trabajo excelente, haya políticos de otras formaciones, no la señora Martínez, que estaban más pendientes si estábamos en la reunión o no. Lo que no sabían es que con el señor Tavares nos podemos haber reunido perfectamente. Yo sí que lo sabía. Muchísimas veces en privado. ¿Por qué? Porque nosotros discrepábamos un poco la metodología y un poco la forma que se estaba haciendo, pero nosotros hablamos con el señor Tavares y recogemos experiencia. ¿Qué hemos hecho en el Congreso conforme hemos llegado? En el momento que se planteó una subcomisión, tanto por el Partido Popular como por el Partido Socialista, consideramos que era capital algo que tenemos que trabajar, y se hizo. ¿Cómo se ha hecho? Pues de una forma que considero que se tiene que hacer, o sea, no poder coger vetos a ningún grupo. Es decir, los grupos tenemos la capacidad de presentar dentro del límite de las jornadas, y dentro, porque al final las comisiones de sanidad podemos hacer las que podemos hacer por las agendas, y no hay límite de veto. Eso son formas de trabajar y consensuar. Yo creo que es importante el debate que se generó a raíz de la pandemia sobre si tenemos que hablar de suicidio o no. Yo creo que es un debate que siempre se ha puesto encima de la mesa. Si hablar del suicidio era dar una publicidad, si no se tiene que hacer. Yo creo que la gravedad que ha crecido en España actualmente, donde estamos por encima de 4.300 suicidios al año, yo creo que es un tema suficientemente importante capital como para tener que hablar con él y darle una publicidad, sobre todo para que la gente sepa de que hay un teléfono de esperanza, que pueden acudir, que no están solos y que estamos trabajando en esa línea. Yo creo que es importante, dando cuenta de que, voy a volver a entrar a la ideología, no es lo mismo ideología que voluntad política. Y voy a decir lo mismo, si tú te refieres a informes técnicos y que vas a coger esos informes técnicos porque te demuestra que hacemos servicio, tu ideología queda por tierra. Yo puedo defender perfectamente la colaboración público-privada, porque lo defendemos desde Vox, que es importante, y cualquiera que se dedique a la sanidad sabe que es así. Estamos en un foro donde es importantísimo la colaboración, en este caso, de privada. Yo vuelvo a decir lo mismo, es muy importante el poder coger y demostrar que hay que poner al servicio de los ciudadanos y de los sanitarios las mejores herramientas, y nuestro trabajo, legislar en favor de eso, sobre todo tratar de todas las medidas posibles de acabar con tanta burocracia que retrasa sine die muchísimas decisiones. Yo creo que el tema de la salud mental es algo capital, porque ahora mismo nuestros jóvenes están en una situación muy compleja, muy complicada, donde no solamente todos los agentes de problema de vivienda, problema de futuro, la situación que sufren muchas veces en las redes sociales, que es otro tema que yo creo que debemos abordar también desde el ámbito también de la sanidad, sobre todo por especialistas que te indican cómo esa entrada prematura de los niños, ¿no?, de jóvenes, de niños, incluso por debajo de los 6 años, a las tablets, a las redes sociales, están generando una cantidad de situaciones muy complejas para afrontar a nuestros profesionales que son muy escasos. En este caso en el área sanitaria. Yo creo que es un primer paso importante. Yo creo que lo que se hizo aquí en la Comunidad Valenciana, el señor Tavares, yo tengo un respeto grandísimo, él lo sabe, el señor Carmen Martínez está de testigo del trabajo que se hizo, y yo creo que ese trabajo se tiene que ampliar a toda España y tenemos que estar ahí. Yo creo que cada día que pasa es un día que perdemos, y creo que por lo menos en este área, en los grupos de trabajo en el Congreso, entre ellos Vox, estamos trabajando por lo antes posible poder coger y poner las herramientas a nuestros sanitarios y a nuestros ciudadanos para poder estar al lado suya cuando más lo necesitan. ¿Puedo matizar? Estoy de acuerdo con lo que ha dicho David, y es verdad que desde Vox sí que se aportó al plan de salud de la Comunidad Valenciana,
y eso hay que reconocerlo y hay que decirlo. Pero yo también quiero decir que yo también estoy a favor de la colaboración público-privada. En absoluto quiero denostar. Esa colaboración ha sido importantísima en la pandemia y es importantísima en algunas ocasiones en las que la sanidad pública no estamos llegando. Eso que quede clarísimo. Ahora bien, de ahí a que sea la principal actora de nuestro sistema, para nada en absoluto. Y desde luego yo no conozco tanto otras comunidades autónomas, pero esta comunidad autónoma en la que he tenido la suerte de ser portavoz sanitaria durante unos cuantos años, he sido alcaldesa durante 24 años, he visto cómo determinadas privatizaciones se hicieron desde un punto de vista absolutamente mercantilista, en el cual se le daba toda la potestad que tenía la administración de control, se les dio a empresas privadas que se han hecho absolutamente ricas jugando con la salud de los ciudadanos de esta comunidad. Y mi pueblo era uno de los que tenía una concesión administrativa. Y sé las dificultades en ratio de enfermería, en ratio de habitaciones, en la cantidad de reingresos que había. Quiero decir, está muy bien la colaboración público-privada, sí, pero con garantías, con condiciones, con transparencia, con resultados, con evaluación. Eso es lo que quería un poco matizar, porque no quiero que parezca que en absoluto estamos en contra, para nada. Hablaba antes de consenso a nivel parlamentario. Me he reservado para el final una cuestión que igual sí ha generado tradicionalmente algún que otro rifirrafe. Vamos a hablar de las plazas MIR, las desiertas, que es un problema cíclico del Sistema Nacional de Salud, evidentemente en algunas especialidades, en las que arrastra un problema de déficit. Pero, sin embargo, los partidos políticos no logran desencallar esta situación con posturas que están enrocadas, que están en ocasiones sus aportaciones incluso incompletas. Carmen, comienzo con usted. ¿Cómo puede el parlamentarismo sortear esas barreras, esas diferencias, para llegar a un consenso en un problema en el que al final todos quieren encontrar una solución? ¿Por qué no es posible? Bueno, pues porque muchas veces anteponemos lo que estábamos diciendo, insisto, somos más partidistas que políticos que buscamos el beneficio de la ciudadanía, pero bueno, a todo el mundo se le supone la buena intención. Pero es una cuestión de modelo al final y en ese modelo siempre hay que tener una planificación, siempre hay que escuchar y siempre hay que basarse a tomando las decisiones en datos. Si, por ejemplo, ponemos el ejemplo de la atención primaria en nuestro país, tengo que decir que para nosotros es absolutamente prioritario el empoderar y prestigiar de nuevo a la atención primaria. Yo soy médico de familia desde hace muchos años, en los que empezó el boom de la atención primaria y, desgraciadamente, estoy decepcionada de cómo hemos evolucionado, seguramente por culpa de todo el mundo. Hay que hacerla atractiva y las comunidades autónomas tienen mucho que decir en este sentido también y tienen muchas decisiones que tomar. Por supuesto que desde el Gobierno central no se puede uno llamar andana, como decimos aquí, por eso se está trabajando los planes de atención primaria que se están consensuando con las comunidades autónomas. Pero si vamos a los datos, vemos que en estos últimos años se han aumentado cerca de un 30% las plazas MIR. En atención primaria se han aumentado las plazas también menos, hay un 5%. Acordaros que en los años 2012, 2013, cuando la crisis, las tasas de reposición de médicos desaparecieron, se recortaron plazas MIR acordaros de los decretos Montoro y yo, es que como ya soy mayor, me acuerdo de muchas cosas, ¿no? Y de alguna manera, en esos momentos de la crisis, se expulsaron muchísimos profesionales de este país. O sea, a veces decimos, ¿no entendemos qué ha pasado? Sí, sí, lo entendemos perfectamente. Hubo momentos en los que no se consolidó el empleo en este país, el empleo público, y mucha gente se fue a buscarse la vida al extranjero. Y claro, un médico se necesita un tiempo para la formación. Está todo bastante explicado. Hemos de tomar las decisiones en base a datos y ahora os daré alguno que otro y en este caso se está planificando las plazas que se ofertan, lógicamente, y se ha dicho antes también por mi compañero Ángel de Castilla-La Mancha, que las comunidades autónomas tienen mucho que decir si ofertan plazas, acreditan plazas para que se puedan luego ocupar por futuros especialistas, si las acreditan o no, y seguramente en algunas áreas hay que hacer un esfuerzo mayor, pero se está planificando en base a un estudio de oferta y necesidad que se ha hecho desde el 2023 hasta 2035 y que tenemos que, si hay que corregir, ir corrigiendo, pero que se está trabajando con esa
esa planificación y con esos datos. Y se está haciendo lo mismo ahora un estudio para enfermería, porque va a ser necesario incorporarla a los cuidados, el envejecimiento, la longevidad de la población, la cronicidad. Va a ser necesaria cada vez más la enfermería. Mira, en los 2 últimos años, es que este dato a mí misma me ha llamado la atención y lo he traído. Ha habido un aumento del 5% de médicos de familia en la red pública, un 5%, pero fijaros, están adscritos a la atención especializada. ¿Por qué? Se han ido a trabajar a los hospitales, a los servicios de urgencias, a los paliativos. ¿Por qué? Pues porque no estamos haciendo atractiva la atención primaria, porque no estamos mejorando las condiciones laborales y los planes de incentivos específicos que tenemos que hacer desde las comunidades autónomas. No basta con convocar más plazas, claro que no. Hemos hablado antes también de que nosotros tenemos una media de médicos por ratio de habitante mayor que en muchos países de Europa. Algo no estamos haciendo bien, seguramente, en la organización. Seguramente necesitamos, y digo algunas cuestiones que están en este momento en debate, mayor flexibilidad en cuanto al marco regulatorio contractual, también más personalización de las condiciones laborales, dependiendo también de si estamos en un entorno rural o en un entorno urbano o cuáles son las características, mayor autonomía de los centros de salud para organizarse y para gestionar, definir, y en algunas comunidades se está haciendo ya, las plazas de difícil cobertura, aprovechar la telemedicina y la tecnología digital mucho mejor, trabajar en esa línea, ¿no? Actualizando ese marco de la atención primaria, incorporando nuevos profesionales seguramente en los equipos de atención primaria que son necesarios. Estamos hablando de psicólogos, estamos hablando de a lo mejor nutricionistas o mejorar la atención bucodental. Hay que profundizar en la atención primaria y además redefinir los roles dentro del equipo, porque las enfermeras son un grado en este momento universitario y tienen muchas más competencias que les podemos asignar y que no se están haciendo. O el papel de los administrativos, o sea, hay mucho más trabajo para desburocratizar las consultas, ¿no? En fin, yo creo que estamos en un momento de reflexión en el que, y creo que en eso hay bastante consenso, en el que tenemos que apostar por la atención primaria como eje central del sistema. Yo a veces digo que la gente que tiene seguros privados no tiene la suerte de tener el mismo médico durante toda su vida como tenemos los que no lo hacemos, porque se ha demostrado que la atención primaria mejora en un 30% las expectativas de nivel de vida de la ciudadanía. Dejemos un poquito, no digo al margen, pero hemos dedicado muchos esfuerzos, muchos recursos a los hospitales y a la atención especializada, y es verdad que hay que hacerlo y hay que incorporar las terapias innovadoras, pero necesitamos apostar y desde luego desde mi grupo lo vamos a hacer por la atención primaria. Tenemos también aquí para escuchar las opiniones de 2 formaciones que se han mostrado muy beligerantes en ese sentido en lo que respecta a la necesidad de reforzar a la formación sanitaria especializada. Enrique, me dirijo a usted, ¿cuál es su planteamiento? Bueno, habiendo escuchado a Carmen, que estoy de acuerdo en muchas de las reflexiones que hace sobre la atención primaria, sobre el rol de otras categorías profesionales que no sean los médicos, sobre cómo se incorpora la tecnología, sobre que si la formación es especializada se hace con una visión desde de lo que es la atención hospitalaria y no de lo que sería la atención primaria. Estando de acuerdo, pero yo creo que partimos de una realidad. Y esto hablo por experiencia y tampoco me gusta tirar de la experiencia de consejero, pero creo que es importante. O sea, ahora mismo las bolsas para poder contratar médicos en todas las comunidades autónomas, o sea, no existen, no hay ningún profesional para poder contratar. Yo creo que es un problema, partamos de la base y que luego llega todo lo siguiente, es un problema cuantitativo. O sea, a día de hoy, por múltiples causas, ¿no? Aunque se han incrementado el número de plazas, pero siguen siendo insuficientes, seamos realistas, porque a día de hoy, y yo lo único que puedo decir es que de los médicos MIR que comienzan su itinerario formativo, en R1 el 8% abandona la especialidad que esté realizando, y eso lo que significa es que en los siguientes años esa plaza va a quedar sin cubrir, lo cual es un punto importante porque al final llegará un 8% menos. Está claro que no todos serán de familia, médicos de familia, serán de distintas especialidades. En segundo lugar, hay que pensar que cuando finalizan los médicos MIR, no todos van al sistema público. O sea, porque eso cuando se habla de planificación, bueno, hay una planificación buscando la situación óptima que nunca se ha producido, porque cerca entre un 20 y un 30% eligen como su primer lugar de trabajo
ofrecen la sanidad privada. La sanidad privada también ha evolucionado. Antes era pues el médico que por las tardes en su consulta pasaba a consulta privada, pero ahora ya no. Ahora hay hospitales con servicios que también contratan médicos, y esa parte pues también hace que digamos la oferta que llega luego a las administraciones públicas es menor. Si a todo esto sumamos que el escenario de jubilaciones que llega en la próxima década, o sea, es tremendo. O sea, porque ahora van a empezar a llegar, bueno, llegamos las generaciones del baby boom, y en ese momento van a llegar muchas más jubilaciones que médicos vayan a salir de la formación, con lo cual es un tercer factor añadido. Y luego otra cuestión, o sea, si es una situación, porque nosotros entendemos que es una cuestión de Estado, o sea, no puede producirse que no haya médicos a los que tengamos que contratar, y eso requiere soluciones de emergencia. Por supuesto, hay uno que es en las plazas que se ofertan, pero claro, eso hay que actuar en todo el itinerario formativo. Hay que empezar desde las universidades, porque, bueno, por cada estudiante de medicina que entra en una universidad hay 8 que se quedan fuera, con lo cual vocaciones tenemos, y tenemos muchos jóvenes que quieren estudiar medicina, pero a partir de ahí, si no ampliamos la oferta en todo el itinerario formativo y no ampliamos las plazas médicas, todo lo que tenga de las acreditaciones, de las necesidades de cada comunidad autónoma, va a ser muy difícil que lleguemos a esa solución. Y luego, por supuesto, todo lo demás, ¿no? Lo que hemos hablado de cómo se incorporan las tecnologías, la telemedicina, de que el paciente cada vez tenga más responsabilidad sobre su salud, todo lo que queramos, pero el problema principal es un problema absolutamente cuantitativo que por ahora, insisto, no se ha dado solución. La especialidad de urgencias veremos a ver en qué sentido va, porque lo que no puede ser es que reste médicos de familia y comunitario para la formación de las urgencias, siendo algo que es importante y que hemos apostado nosotros de manera muy firme en esa situación. Y luego hay otro, que es la homologación de médicos que vienen de otros países. Eso me parece, o sea, tenemos casi 20.000. Es que hay una parte que es la homologación del título que tienen que hacer el Ministerio de Educación, y luego de la especialidad, que es el de Sanidad, que son 20.000, que la solución, hagamos una encomienda de gestión a quien tiene que tomar esas decisiones, que van a ser futuros miembros de sus colegios, que son o la Organización Médica Colegial o el Consejo de Enfermería, en estas dos categorías profesionales, para agilizar esos títulos, porque yo les garantizo que si los consejos o la Organización Médica Colegial ven que no tienen la formación suficiente, lo van a autorizar, pero los que puedan ser, que se incorporen ya cuanto antes a nuestro sistema, y además que son perfiles que podrían incorporarse a trabajar, y que de hecho ahora mismo no lo están haciendo, ¿no? O sea, yo creo que es un problema complejo, pero, insisto, parte de una cuestión absolutamente cuantitativa. Y ojo, también estoy de acuerdo con Carmen, que viene en la enfermería, que también vamos a tener problemas, pero luego también hay que rediseñar en cuanto a las plazas de internos residentes, tanto de psicólogos como de enfermeras, como de médicos, como de todos. Hay que hacerlo cuanto antes, pero es que esto no admite más demora, porque si no, el problema se va a incrementar año tras año. Y esto sí que lo puedo hablar con experiencia, era generalizado de todos los consejeros, de todos sin excepción, porque es un problema real. Y luego no contemos ya la medicina privada, cuando ya entra lo que denomina la medicina del deseo, que hay profesionales que acaban su especialidad y empiezan con medicina estética, que eso también es una realidad y que también resta médicos al sistema, ¿no? Por lo tanto, aquí no es una cuestión ideológica, es una cuestión de la necesidad real que tienen, porque yo creo que el mejor indicador es que las consejerías, qué profesionales disponen para poder contratar, y es que no los tienen, y es que esa es la auténtica realidad, ¿no? Disculpadme que han puesto mucho ímpetu en esta exposición, pero yo creo que es algo que insisto, que he vivido en primera persona y que creo que requiere una solución urgente, y disculpadme también si me estoy en el tiempo. David. Bueno, yo creo que el tema MIR es un tema muy complejo actualmente, porque como no se abordó en su momento ni se planificó, yo creo que en sanidad tenemos que tener claro que no se trabaja de un año para otro, sino hay que trabajar con varios años, incluso décadas vista, y tener un plan de reposición. Yo creo que lo que hemos estado hablando, la próxima década va a ser una década crucial en cuanto a jubilaciones. Tenemos los mejores sanitarios, y hay que decirlo, o sea, tenemos los mejores sanitarios porque tienen un nivel de exigencia y de formación altísimo. Entonces, no podemos intentar solucionar una falta de médicos bajando el nivel, porque entonces dejaremos de tener los mejores sanitarios, tendremos de tener la mejor atención y tendremos situaciones complejas. Yo creo que nuestros sanitarios lo que están reclamando
es de todas el poder tener, sobre todo, la capacidad de ver realizados sus sueños, no solamente accediendo a la profesión que ellos consideran y a la plaza que ellos consideran que quieren ejercer, sino que tengan también una remuneración acorde. Y también tenemos que tener en cuenta la dificultad que tenemos muchas veces de poder coger, ofertar puestos atractivos. Si tú te dices que la atención primaria te encuentras en una situación colapsada, que tienes que atender 60 pacientes, que vas con la lengua afuera, que no puedes estar con tu paciente prácticamente, muchas veces que hay urgencias, teléfono, pues vas a hacer que una posición no está adecuada. Si tienes que irte a un sitio remoto, que no tienes, digamos, los servicios que tienes quizás en una gran ciudad, también es una cosa que da. Yo creo que lo hemos estado hablando, yo creo que está hablando tanto la señora Martínez como el señor Ruiz, han hecho un poquito el conglomerado de todo el problema que hay. Nosotros yo creo que tenemos que coger y hacer atractivos a nuestros estudiantes, una vez formados, se mantengan aquí. Yo creo que tenemos que acabar con el mercadeo que existe muchas veces ahora entre las comunidades, por donde la disparidad de cuando se cobra. Hay que acabar sobre todo con el sueldo tan bajo que se cobra, sobre todo los primeros años, que también hace que muchas veces ese 8% que abandona, esas jóvenes que se marchan fuera. Tal. Y también yo creo que se han abierto tantos melones a la vez en la conversación y hablamos de la sanidad privada y tenemos que entender que por qué los ciudadanos hemos tenido un crecimiento mayor de gente que acude y se saca un seguro privado, esos seguros que algunos catalogan de low cost, pero ¿por qué cada vez más ciudadanos sacan ese seguro privado? Eso muchas veces son seguros que sacan a través de la empresa, seguros familiares. ¿El por qué? Porque se encuentra en esa situación que tú llamas a un médico, estás malo hoy y no necesitas no quiere que te vea dentro de 3 semanas o 2 semanas. Pues hemos tenido 14 días. Yo tengo un especialista y yo no puedo tardar 8 meses a que mi hija pequeña de 2 años le quiten un tapón de cera del oído, porque tarda 8 meses. Y eso yo creo que es el complejo. Al final todo eso recarga no solamente en los ciudadanos, sino también en los sanitarios. Porque al final cuando va un paciente, a un familiar, ¿dónde descarga? En el sanitario. Porque cuando hablamos de puerta de entrada, yo os digo que la puerta de entrada es el sanitario, el enfermero, la persona de enfermería que está ahí. Nuestro celador, además, nunca la cantidad de gente que está trabajando en el hospital. Nosotros desde Vox hemos dicho que para ayudar también a desatascar eso, aparte del personal de enfermería, que es brillante, o decir, a nivel sanitario en España es altísimo comparado con el resto de Europa, incluso del mundo, el personal de farmacia también recibe una cualificación muy alta y puede ayudar muchísimas veces a desatascar. Uno de los ejemplos que nos han puesto siempre el personal de la Asociación de Farmacia es el control del síndrome, por ejemplo, que necesita una pauta, bueno, pues con herramientas, y se está haciendo, por ejemplo, en Castilla y León, herramientas piloto, se puede coger con inteligencia artificial, con el Big Data, el poder facilitar al farmacéutico esa modificación sin tener que acudir, por ejemplo, y es un ejemplo pequeño, es un ejemplo. Hemos estado hablando del paciente también de las urgencias. Claro, paciente, necesitamos una formación continua en las emergencias. Yo le pongo mucho valor. Yo trabajo en las ambulancias, estuve cuando aquí en la Comunidad Valenciana se implantaron de manera pionera el sistema SAMUR. Al principio había una ambulancia por ciudad, el nivel de atención a los ciudadanos fue altísima y ese nivel ha ido decreciendo. ¿Por qué? Porque no hay médicos, no hay personal de enfermería en los SAMU que cubran. ¿Qué se hace muchas veces? Hay que acudir a un centro de salud, a recoger a un sanitario, a un médico, para que figure un número de colegiado, y la atención que se va a dar no es porque ese médico no sea bueno, no, es que ese médico no está entrenado no está entrenado para poder atender con las actitudes, por ejemplo, una persona, un precipitado, un accidente. Y esas son las situaciones que lleva a mucha gente a decir, quiero hacer una guardia de SAMU. No quiero hacer una guardia de SAMU porque no recibo las condiciones que yo quiero. Quiero hacer una guardia, no me interesa mejor irme más estética, me interesa más irme a la privada. Entonces, yo creo que es un conjunto completo, que tenemos que tener una visión completa. Yo creo que hace un debate a nivel nacional, donde poder coger tanto las acciones de sanitarias, sindicatos, profesionales, te digan en ese recorrido que ellos han tenido hasta acceder, cuáles son los problemas que se han ido encontrando y cuáles son esos momentos que ellos estaban en su casa diciendo, tiro la toalla o tomo la decisión de irme. Yo creo que es con esas experiencias, con esa experiencia vital que tienen nuestros sanitarios, son la forma de ellos poder coger y decirnos a nosotros. Yo creo que está de acuerdo el consejero que no encuentra sanitario, saber escuchar en qué momento una persona tira la toalla, una persona que se ha esforzado tanto, lo estamos diciendo, por cada estudiante
que entra a medicina, hay 8 que se quedan fuera. La cantidad de vocación de servicio médico en España es brutal, lo estamos viendo no solamente en sanidad, vemos también en donación de órganos, en donación de sangre. O sea, somos un país solidario, que trabaja unido, somos una comunidad magnífica. Yo creo que tenemos que ser capaces de pararnos, escuchar y saber en qué ese momento que nuestros sanitarios acceden a la medicina, qué se encuentran para decir por qué me marcho fuera, por qué cambio de especialidad o directamente por qué abandono. Yo creo que esa es la radiografía que nos puede marcar cuáles son las dificultades que tenemos. Y luego, lógicamente, pues podemos entrar ya, hemos dicho antes, y por ahí acabando, pues... Sí le pediría, porque hay... Sí. Tengo que ir sobre todo el avanzando. tema de Puedo matizar algo rápidamente, matizar eso. sin ánimo Si de es, discrepancia, sin ánimo de discrepancia, solo como aportación. Si es concreto Y estamos de acuerdo en cerrado, muchas de las cosas que hemos dicho, no voy a rebatir para nada, pero pensemos, ¿por qué si la media europea de médicos es parecida a la nuestra, en ratio, por qué nosotros parece que tengamos como más problemas, estemos más alarmados? Quizá algo no estamos haciendo bien, y ahí lo dejo. ¿Por qué quitarle un tapón a, creo que has dicho que era tu hija, o una persona, un ejemplo. puede tardar 8 meses un tapón de cera? Eso es algo que tiene que salir en la atención primaria, desde medicina y desde enfermería. Eso lo estamos haciendo mal. Quiero decir, hay cosas que hemos de mejorar. No centremos solo el debate en esta cuestión. La homologación, sí, claro que sí, hay que mejorarla y me consta que desde el Ministerio de Ciencia se está haciendo. El otro día visteis cómo aquí se firmaron unos convenios precisamente en Valencia con países iberoamericanos para agilizarlo, pero a mí yo quiero tener garantías de que los profesionales que vienen de otros países cumplen los requisitos que necesitamos en el nuestro. Y para terminar, y a lo mejor esto es para otro debate seguramente bastante más largo. Yo tengo la tarde libre. Es lógico que si el Estado invierte en formar a médicos como yo, como muchos de nosotros, en el MIR, invierte una cantidad de recursos de los impuestos de los ciudadanos en esas personas, es lógico que no tengan que devolver de alguna manera esto que nos ha costado tanto a los españoles para que yo sea médico de familia, que invierten en mí, que me becan, que me ayudan. ¿No lo tendré que devolver de alguna manera? Que si podríamos ver si tendría que haber un mínimo de retorno de esa inversión que hace el Estado hacia la sanidad pública. Ahí lo dejo, es para otro debate. Estamos ya, creo, fuera de tiempo, pero íbamos a reservar algún minuto para alguna pregunta que pueda hacer o que quiera hacer alguien de los asistentes. Si no, Ricardo. Muchas gracias, y para cerrar, si no hay más turno de preguntas, sí que me gustaría primero agradecer a los 3 portavoces, a Carmen, a David y a Enrique, vuestras aportaciones. Y muy brevemente, los 3 venís del ámbito autonómico, Carmen y David de la Comunidad Valenciana, Enrique de Madrid, con distintas funciones, más vosotros en la política, más Enrique en la gestión, aunque ahora también es diputado en la Asamblea de Madrid. Quería simplemente preguntaros qué os habéis encontrado, qué os ha sorprendido de vuestra experiencia en la política nacional, este año y pico que lleváis en Congreso y Senado. ¿Qué es lo que más os ha llamado la atención de Congreso y de Senado? No sé, ¿tú qué dirías, David? Pues tú tienes más experiencia que yo, tampoco. Pues yo os digo que quizá me parezca más fácil. Es una dimensión diferente, pero tiene más distancia. Quiero decir, aquí en la Comunidad Valenciana o en las comunidades autónomas, pues lo vivimos todo con mucha más vehemencia, con mucha más intensidad. Es más fácil llegar al ciudadano, te llega todo mucho más rápido, ¿no? En el Parlamento, pues hay más distancia, ¿no? Y eso no lo digo a favor. Yo soy una persona que me gusta mucho la cercanía. Cuanto más cerca esté el gobierno de la ciudadanía, mejor lo hace, ¿no? La crispación también, quizá, ¿no? Que no es verdad del todo, porque vemos las noticias y no es verdad. Vamos a ver, sí que es verdad lo que se ve en las noticias, de que a veces nos decimos cosas que yo hoy, como venía aquí, no me he tomado lo ansiolítico, pero cuando estoy ahí en el Parlamento, pues, en fin, que me lo suelo tomar. Pero es también un poco una escenografía, en la realidad. Después bajamos a las comisiones, bajamos al trabajo diario, como es este, que nos repetimos en muchas ocasiones en las jornadas, vamos los mismos ponentes, y el talante, sinceramente, es otro. Y es una pena que se traduzca en crispación, y cuando en el 90 y tantos % estamos de acuerdo en las cosas más fundamentales. Es una lástima que la ciudadanía se lo esté perdiendo. Enrique, sí que estás tú. Sí, vale, pues nada, yo un poco en la línea que dice Carmen, es verdad que
Yo creo que es bueno tener la visión de, en este caso hablo mío personalmente del Senado, sobre todo porque te abre mucho las miras. Es verdad que las autonomías nos miramos mucho hacia adentro. Yo creo que tener la visión nacional y especialmente en sanidad con un sistema nacional de salud yo creo que es mejor. Pero es verdad que aunque el trato a nivel personal es bueno, pero hay que reconocer que luego los debates son de... Yo ya empiezo a pensar que algo de culpa tengo yo porque vengo de la Asamblea de Madrid, que también eso ha sido de una intensidad brutal. Y es verdad que en el Senado, bueno, que todo el mundo me ha dicho, bueno, ya verás, qué tranquilidad. Bueno, yo no veo ninguna tranquilidad por ningún lado con una actividad, vamos, casi frenética. O sea, no hay semana que no tengamos pleno, que no tengamos reunión de comisión. Y bueno, y eso requiere trabajo, pero desde luego la experiencia yo estoy encantado de estar donde estoy. Bueno, yo como soy en el debate, soy una persona tranquila, Bueno, sosegada, en fin. relajada. Hoy parece un empática. alma de cantidad de la caridad. No, No al sé. contrario, o sea, yo sí creo que he sido de las personas más vehementes en defender muchas veces sus ideas, pero luego, pues como aquí podéis ver, no es que sea un show ni tanto, no, simplemente que cuando defiendes tus ideas tienes que defenderlas con firmeza y con dedicación para que la gente se contagie. Yo que para mí el salto, bueno, aquí en la Comunidad Valenciana la verdad que la situación, los 4 años de primeros que tuve como parlamentario, nos pidió la pandemia y fue una situación muy complicada, fue muy duro. Y saltar para mí a la política nacional para mí es un auténtico privilegio, o sea, un honor absoluto el poder servir a mi país, a los ciudadanos y sobre todo el tener una visión mucho más global de todos los problemas, situaciones, poder trabajar, en este caso, por ejemplo, hoy estar aquí con vosotros, con relación médica, con la cantidad de asociaciones privadas, asociaciones de pacientes. Yo creo que la agenda actual que manejamos los portavoces de sanidad es una auténtica locura. Desde el lunes por la mañana, a primera hora, reuniones hasta el viernes, hasta finalizar tarde, estas con tema. Yo creo que es un privilegio y es un honor. O sea, yo creo que para mí estar aquí y poder dirigirme a ustedes desde la máxima humildad posible, para mí es un regalo de Dios. Así lo digo, es un regalo, una oportunidad de poder coger y colaborar y trabajar y aportar el granito de arena, por pequeño que sea. Y si con mi debate muchas veces consigo un poquito apoyar en algún sentido o ayudar en alguien, yo ya sería feliz. Es un regalo, es verdad, coincido. Pues si no hay ninguna pregunta más, doy por terminado este debate y este congreso. Simplemente me queda agradecerles de nuevo que nos hayan acompañado en esta mesa redonda y también, evidentemente, a todas las personas, tanto las que han estado aquí presentes como las que nos han seguido a través de las redes sociales o a través de la página de Redacción Médica. Muchas gracias. Muchas gracias. gracias.